Hola, te saluda Amparo. Hoy vamos a preparar un macerado de frutas deshidratadas para hacer tartas y bizcochos. Te aseguro que con este macerado tus tortas y queques subirán de nivel. Vamos a necesitar uvas pasas, dátiles sin hueso, ciruelas pasas sin hueso y vino moscatel. Te invito a suscribirte al canal, es gratis. Y no olvides darle a la campanita, así no te pierdes ninguna novedad. Para empezar, cortamos las frutas secas de tamaño grande en trozos más pequeños. Hoy voy a emplear dátiles sin hueso y ciruelas pasas deshuesadas. Aunque también podemos emplear higos secos, orejones o las frutas de tu preferencia. Esto lo hacemos, si es posible, como mínimo unas horas antes de la preparación de la torta, para que le dé tiempo a la fruta a hidratarse bien. Ya que si preparas el bizcocho con la fruta sin hidratar, quedará seca y estropeará el resultado. Si definitivamente no te da tiempo, puedes calentar un poco el vino y añadirlo templado sobre las frutas. Así se hidratarán antes. Debes esperar a que estén frías para añadirlos al bizcocho. Cuanto más días estén en maceración, más sabrosas y jugosas estarán las frutas secas. En caso de preparar el macerado de frutas con bastante antelación, necesitaremos un frasco con tapa metálica bien esterilizado. En el frasco dejamos las uvas pasas enteras. A continuación, agregamos las frutas que picamos anteriormente. Puedes añadir más frutas y licor a medida que les vayas consumiendo. Mezclamos un poco las frutas del frasco y seguidamente cubrimos toda la fruta con suficiente vino. En mi caso, vino, pero puedes emplear cualquier licor, como por ejemplo ron o brandy, vodka, en fin, el licor que más te guste. Este licor también lo puedes combinar con otro licor de frutas, por ejemplo. En mi caso, voy a emplear vino moscatel únicamente. Es importante que el licor cubra bien todas las frutas secas, ya que éstas absorberán bastante líquido durante las primeras horas. Este macerado admite variación en los ingredientes según el gusto. Por ejemplo, aquí, además de los anteriores ingredientes, también añadimos frutilla escarchada, de la que usamos para decorar el roscón de Reyes. Todo depende del gusto. Tapamos bien el frasco y dejamos en maceración el mayor tiempo posible. Cuantos más días estén en maceración, más sabrosas estarán las frutas. Si lo deseas, puedes preparar más frutas de las necesarias para un bizcocho y reservar las restantes en el frasco bien tapado. Así te pueden durar varios meses, incluso años, en perfectas condiciones, guardadas en un armario fresco y oscuro. Si las vas a dejar varios meses en maceración, intenta que tengan por lo menos 2 dedos de licor cubriendo las frutas. Cada 2 o 3 meses debes revisar la cantidad de líquido. Remueves el frasco y añades más licor para recuperar el que se haya podido evaporar. Y listo, ya puedes poner a hidratar tus frutas secas y tenerlas listas para preparar una fabulosa tarta, queque o bizcocho. Gracias por compartir con tus amigos, dejarnos tus comentarios y por supuesto el dedito arriba que tanto nos ayuda. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima receta. Si aún no te has suscrito al canal, te estamos esperando. Un saludo.